Ahora sí. Ya, chicas. Ahora sí. El tema que vamos a ver hoy día es trastornos de la glándula pituitaria. Pero para hablar de trastornos de la glándula pituitaria, primero tenemos que conocer cómo es la fisiología de la glándula y cómo es que la glándula pituitaria se relaciona con el hipotálamo. Esto es lo que vamos a tocar: anatomía y función de la glándula pituitaria, el eje y los trastornos, ¿no? Ahora, vamos a comenzar hablando sobre anatomía y función de la glándula pituitaria. Y para esto tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La glándula pituitaria también se conoce como hipófisis, más conocida como... A ver, mejor dicho. La glándula pituitaria, que es más conocida como hipófisis. Hipófisis. Se integra con el hipotálamo, que forma parte del sistema nervioso central, para formar un eje, ¿no? Y formar una red integrada en la que hay comunicación del sistema nervioso central con las glándulas que secretan hormonas, es decir, las glándulas endocrinas. La hipófisis, para recordar algunas cosas de anatomía, se sitúa en la silla turca, que la silla turca pertenece al hueso esfenoides. Acá vamos a ver, esta es la hipófisis, o conocida como glándula pituitaria, y justo acá arriba tenemos al hipotálamo. Pero podemos ver acá, si hacemos un zoom, que la glándula pituitaria se acerca, tanto el hipotálamo como la glándula pituitaria está muy cerca al quiasma óptico. Y esto es importante recordar porque cuando a veces se asienta un tumor a este nivel, por el propio efecto masa del tumor, se van a manifestar clínicamente como trastornos visuales, ¿no? Entonces vemos que acá está el hipotálamo, la glándula hipófisis, y bueno, también está arriba del hipotálamo, vamos a tener al tercer ventrículo, ¿no? Que es el líquido cefalorraquídeo, por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. La hipófisis va a tener tres partes: un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y otro intermedio o vestigial, que también se le conoce como pars intermedia. Pesa aproximadamente 600 miligramos y tiene un diámetro de 13 milímetros con una altura de entre 6 a 9 milímetros y un largo de 9 milímetros. Es bastante chiquita. Este sería el lóbulo anterior y este sería el lóbulo posterior. Y va a tener la característica de que en algunas situaciones especiales puede crecer esta glándula. Una de esas situaciones es el embarazo. Durante el embarazo, la hipófisis se agranda. Y también durante el ciclo menstrual, en las mujeres, puede haber un aumento de tamaño de la hipófisis. Ahora, la hipófisis va a estar irrigada por la circulación porta-hipofisiaria. Y acá quiero que le prestemos mucha importancia a esta circulación porque va a generar va a generar una red integrada de vasos que va a permitir que haya una comunicación rápida y precisa y controlada entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Por qué? Porque las hormonas hipotalámicas, las hormonas liberadoras o inhibitorias que ya hemos visto la semana pasada, van a ir a través de esta circulación porta-hipofisiaria directamente hacia el lóbulo anterior de la hipófisis, y esto va a evitar de que se pierdan estas hormonas en la circulación sistémica. Me explico. La arteria hipofisiaria superior, que es quien va a irrigar al hipotálamo, va a formar una red vascular, y junto con esta red vascular van a aparecer estos vasos portas, que son los azules, ¿no? Los vasos portas largos y cortos van a ir directamente al lóbulo anterior de la hipófisis, y es a través de estos vasos
que van a llegar las hormonas que son liberadas por el hipotálamo. Esto es importante, ¿por qué? Porque es como si el hipotálamo tuviese una comunicación privada con la hipófisis. Usualmente, ¿qué pasa con las hormonas? Las hormonas ya hemos visto que, por definición, viajan a través del torrente sanguíneo hasta llegar a su órgano diana. Pero ¿qué pasa? Las hormonas que son liberadas por el hipotálamo no necesitan ir a la circulación sistémica para poder llegar a la adenipófisis, porque van a tener una conexión directa y privada con la adenipófisis. Y esto va a hacer que no se pierdan estas hormonas liberadoras en el torrente sanguíneo o en la circulación sistémica, y esto va a permitir que haya una respuesta más rápida y más precisa. ¿Ya? Entonces, el que se mantenga íntegra esta circulación porta-hipofisiaria es importante para que el hipotálamo pueda darle las órdenes a la hipófisis, ¿no? Ahora, eso por el lado de la adenipófisis, pero la neurohipófisis tiene una estructura un poco distinta. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis, tal cual su nombre lo dice, tiene un componente neurológico importante. O sea, no es que las hormonas lleguen acá, sino que, o sea, que lleguen acá a través de vasos sanguíneos hacia su órgano efector. No. Las hormonas llegan, pero a través del mismo axón. Esto de acá es una misma neurona que tiene su cuerpo o su soma, así vamos a dibujar, a nivel del hipotálamo, pero su axón llega hasta la neurohipófisis, donde va a ser almacenado. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la neurohipófisis no secreta hormonas, sino que almacena hormonas del hipotálamo. ¿Qué hormonas almacenaba? ¿Alguno se acuerda? ¿Me podría mencionar? José o Kiara. Y la oxitocina. Muy bien. La oxitocina Y la y la, vasopresina. y la vasopresina, que también se le conoce como antidiurética. Muy bien. ADH. Y por otro lado, en la adenipófisis se secretan 6 hormonas. Y eso nunca debemos olvidar. Por un lado vamos a tener a la TSH, a la corticotropa, a la ACTH, a la luteinizante, a la folículo estimulante, a la hormona de crecimiento y a la prolactina. Prolactina. Esas son las 6 hormonas secretadas por la adenipófisis. Ya. Entonces, habiendo recordado esto, hay que de nuevo recalcar cómo funciona el control hipofisiario. Existen para esto 3 niveles de control: el hipotalámico, el intrahipofisiario y las hormonas periféricas. Me explico. El hipotalámico, que sería el nivel 1, básicamente va a ser un control hormonal, ¿no? Si es que yo necesito más hormonas tiroideas, el hipotálamo, ¿qué va a hacer? Secretar TRH. Si necesito de repente más hormonas gonadotróficas, ¿qué va a hacer? Va a liberar hormona liberadora de gonadotrofinas. Si necesito más hormona de crecimiento, hormona liberadora de factor de hormona de crecimiento, ¿no? Y así sucesivamente. En función de lo que necesite mi cuerpo, el hipotálamo va a secretar la hormona correspondiente. Esa es una manera de controlar la secreción hormonal. Pero otra forma de controlar es a través de la misma hipófisis. ¿Y cómo es que la hipófisis va a controlar la secreción hormonal? A través de citoquinas paracrinas y factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque van a haber células hipofisiarias. Acá vamos a tener células que a través de la liberación de factores de crecimiento se van a comunicar entre sí, ¿no? Y de repente una le dice a la otra, oye, yo ya secreté mucha prolactina.
hay que secretar menos, ¿no? Todo esto a través molecular, a través de moléculas. Esa es otra forma de control. Y la última forma de control son las hormonas periféricas, que lo van a hacer a través de los mecanismos de retroalimentación, ¿no? Sobre todo a través del mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Cómo funciona acá? Que, por ejemplo, vamos a ver allá, el hipotálamo secreta CRH, hormona liberadora de hormonas corticotropas, ¿no? La hipófisis entonces secreta ACTH. Y la glándula diana, que sería la glándula suprarrenal, va a secretar entonces cortisol. Pero a su vez, este cortisol, por un mecanismo de retroalimentación negativa, le va a decir al hipotálamo, ya no secretes más CRH, porque ya hay suficiente cortisol. Y también le va a decir a la hipófisis, deja de secretar ACTH, ¿no? Ese es el famoso mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como existen 3 niveles, esos 3 niveles nos permiten clasificar a las patologías endocrinas en trastornos primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Primarios va a ser cuando el problema está a nivel del órgano diana o de la glándula diana. Secundario, si es que está a nivel de la hipófisis. Y terciario, si es que está a nivel del hipotálamo. Entonces, por ejemplo, con la tiroides, ¿no? El hipotálamo, ¿qué es lo que libera? TRH. La hipófisis, ¿qué es lo que libera? TSH. Y la tiroides, que sería mi glándula diana, es quien finalmente va a liberar T3 y T4, ¿no? Si mi paciente tiene un hipotiroidismo primario, quiere decir que la tiroides no está secretando T3 y T4, y por lo tanto mi T3 y T4 van a estar bajas. Pero por el mecanismo de feedback, si la T3 y la T4 están bajas, ¿cuál es la orden que le llega a la hipófisis? Oye, necesito más T3 y T4. Por lo tanto, la hipófisis va a empezar a secretar TSH. Y lo mismo, el hipotálamo va a empezar a secretar TRH. ¿Por qué? Porque quieren elevar los niveles de hormona tiroidea. ¿No? Pero ¿qué pasa? Mi tiroides no funciona bien y por lo tanto esto permanece bajo por más alto que permanezcan los otros, por más alto que estén los otros dos. A este trastorno nosotros le vamos a conocer como hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque mi problema está a nivel de la tiroides. Pero ¿qué pasa si el problema no está a nivel de la tiroides, está a nivel de la hipófisis? Bueno, si el problema es a nivel de la hipófisis, mi TSH se va a encontrar baja, ¿no? Si es hipotiroidismo, mi T3 y T4 tienen que estar bajas. Pero si mi T3 y T4 están bajas, ¿qué orden le llega a la hipófisis? Que aumente la TSH. Pero ¿qué pasa con mi hipófisis? No funciona bien. Por lo tanto, en vez de aumentar, va a permanecer bajo. TSH bajo. Y por otro lado, mi TRH va a estar alto, porque la TRH lo que percibe es que el resto está bajo. A esto, como nosotros le vamos a llamar, hipotiroidismo secundario, porque mi problema es a nivel de la hipófisis. ¿Cómo me doy cuenta? Porque mi T3 y T4 están bajas, y se supone que si esto está bajo, mi TSH debería estar alto para intentar compensar. Pero como mi hipófisis no está bien, no está funcionando bien, mi TSH se permanece bajo. Y el hipotiroidismo terciario, pues sería que el hipotálamo es quien está funcionando mal, y por lo tanto la causa del hipotiroidismo es que está secretando poca TRH, ¿no? A ver, vamos a ver dónde rayamos hoy. Ya, acá. Básicamente el TRH está bajo, por lo tanto el TSH está bajo, y por lo tanto, T3 y T4 también están bajos.
T3 y T4 bajo. Esto sería un hipotiroidismo terciario. Y acá les dejo una tabla resumen de estos trastornos, ¿no? Trastorno primario de la tiroides, si el problema está en la tiroides. Y por lo tanto, si el problema es tiroideo, mi TSH está alta, pero mi T3 y T4 está bajo. Si el problema es secundario, mi TSH está baja y mi T3 y T4 también está baja. Y eso quiere decir que mi problema es de hipófisis. Y si el problema es terciario, mi TSH está baja y mi T3 y T4 está baja, pero acá le podríamos añadir que la TRH también está baja. Ahora, si hablamos de frecuencia, los trastornos terciarios son poco comunes, ¿no? Es difícil que el problema esté en hipotálamo. Y los hipotiroidismos que más conocemos, o sea, que se ve con bastante frecuencia, suelen ser primarios, o sea, a nivel de la tiroides. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguna pregunta? Bueno, asumo que está todo claro. Ahora vamos con los ejes. Eso que nosotros hemos visto de la retroalimentación y negativa y de los mecanismos de control aplica para todas las hormonas que son secretadas por el hipotálamo y que le dan una orden a la hipófisis. ¿Pero qué hormona secreta el hipotálamo? El hipotálamo, la estimuladora de las corticotropas, ¿no? La CRH. Por otro lado, tiene la TRH, que es la hormona estimuladora de las tirotropas o las tiroideas, la hormona liberadora de gonadotrofinas, hormona liberadora de hormona de crecimiento y también la dopamina. Acá vamos a desglosar a una por una. Comenzamos con la hormona liberadora, hormona liberadora de corticotropina. Ya, la CRH. El hipotálamo libera CRH. La CRH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular a la hipófisis para que libere ¿a quién? A la ACTH. La ACTH, ¿a dónde se va a dirigir? A su órgano diana, que son las suprarrenales. Y bueno, ya sabemos que las suprarrenales no solo liberan cortisol, sino que también liberan aldosterona, también adrenalina y noradrenalina, ¿no? Pero usualmente cuando hablemos de las suprarrenales lo asociamos más a cortisol. Las suprarrenales van a liberar cortisol y el cortisol pues cumple un montón de funciones a nivel de un montón de funciones celulares y permite la homeostasis, ¿no? Ya cuando veamos trastornos de las suprarrenales vamos a hablar sobre la importancia del cortisol, sobre las funciones fisiológicas. Pero asimismo, como les había dicho en la diapositiva anterior, el cortisol, una vez que es liberado, le va a decir a la hipófisis, ya no secretes más cortisol. Eso por mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Suficiente cortisol. Y también le va a decir al hipotálamo que ya no secrete más hormona liberadora de corticotropina. Y así es como va a evitar que haya un exceso de cortisol en el organismo. Por otro lado, con las hormonas tiroideas va a ocurrir algo similar. El hipotálamo va a secretar la TRH, hormona liberadora de tirotropinas. Le va a decir a la hipófisis, oye, secreta hormona estimuladora de la tiroides, que es la TSH. Pero asimismo vemos que el hipotálamo secreta otra hormona, que es la somatostatina. Y la somatostatina tiene el efecto contrario. La somatostatina lo que le dice a la hipófisis es, oye, ya no secretes TSH. Ya. Entonces, depende de cuál se libere, la hipófisis va a secretar TSH. Si se libera TRH, entonces secreta TSH, la TSH en la tiroides, ¿qué va a hacer? Le va a decir, oye, necesito más T3 y T4, más hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas tienen un efecto importante en la termogenia, la síntesis de proteínas y el metabolismo en general, ¿no? Que también lo vamos a ver cuando hablemos de los trastornos tiroideos. Ahora, la T3 y T4
una vez que son liberadas, además de cumplir su efecto fisiológico y bioquímico, le van a indicar a la hipófisis y al hipotálamo que ya no secreten más hormonas tiroideas. Y así es como el organismo se mantiene en balance. Por otro lado, las hormonas liberadoras de gonadotrofinas van a estimular la hipófisis para que secreten ya dos hormonas, no se olviden, la luteinizante y la folículo estimulante. Ambas van a actuar a nivel gonadal, ¿no? Ovarios en mujeres, testículos en varones. A nivel de los ovarios, ¿qué van a hacer? Que secrete estradiol y progesterona. Y a nivel de los testículos, se va a producir testosterona e inhibina. Y es esto lo que va a permitir la ovulación y la espermatogenia, ¿no? Por ende, una persona que tiene déficit de estas hormonas, ¿qué va a tener? Infertilidad, ¿no? Independientemente de si es hombre o mujer. Igualito, estas, una vez que son liberadas, le va a dar un mecanismo, le van a dar una retroalimentación negativa para que ya no se secrete más. Luego tenemos acá a la hormona liberadora de hormona de crecimiento. La hormona liberadora de hormona de crecimiento va a estimular a la hipófisis para que secrete hormona de crecimiento. Pero miren, acá de nuevo aparece la somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibe la liberación de hormona de crecimiento. Acá ya estamos viendo que la somatostatina cumple dos funciones. Por un lado, inhibe la liberación de hormonas tiroideas y por otro lado, inhibe la liberación de hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, la hormona liberadora, hormona de crecimiento, va a hacer que se libere hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento actúa a nivel hepático, ojo, a nivel hepático, para que se libere el factor de crecimiento tipo insulínico tipo 1, así se llama, factor de crecimiento insulínico tipo 1, o IGF-1, ¿no? Y es esta molécula, el IGF-1, que va a actuar para el crecimiento lineal y orgánico, ¿no? Y de hecho, esta molécula, dosarla, nos permite ver la función de la hormona de crecimiento. Así que no se olviden de este factor, el IGF-1. Por otro lado, si bien no hay un mecanismo de estimulación de la prolactina en sí, o sea, no hay una orden del hipotálamo que nos diga, oye, libera prolactina, sí hay una hormona inhibitoria más bien de la prolactina. Hormona inhibitoria. Y esta es permanente, que va a ser la dopamina. La dopamina va a ser secretada por el hipotálamo y le va a dar la orden a la hipófisis de que no secrete prolactina. Ya, que no secrete prolactina. Y por lo tanto, si no hay prolactina, no hay lactancia. ¿Cuál es el único momento en el que sí hay lactancia? Luego de la gestación, ¿no? Luego de que la gestante da luz, la prolactina es secretada para prepararla para la lactancia. ¿Ya? Pero el tema es que si la dopamina disminuye, como ya no habría esta inhibición de la prolactina va a aumentar y va a producir lo que nosotros conocemos como hiperprolactinemia. ¿Ya? Lactinemia. Entonces, a este mecanismo nosotros le conocemos como mecanismo inhibitorio tónico. Inhibitorio tónico, que es lo mismo que decir continuo. La única razón por la que nosotros no podemos dar de lactar si no estamos gestando es que constantemente el hipotálamo secreta dopamina para evitar la acción de la prolactina.
pero en el momento en el que ese efecto inhibitorio es retirado por algún motivo, ya sea porque se está tomando un fármaco antagonista de la dopamina o por condiciones de estrés también, va a hacer que la prolactina se dispare y empiece a aumentar, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso, el hipotálamo secreta constantemente dopamina para evitar la síntesis de prolactina. En el momento en el que lo deja de hacer, la prolactina aumenta y produce galactorrea, amenorrea, etc. ¿Ya? Y por otro lado, algo que que es importante añadir es que la hormona de crecimiento es una hormona de secreción pulsátil. ¿Qué quiere decir? De todas las hormonas que estamos viendo acá, digamos que esta es una de las hormonas que pasa a segundo plano porque no se está secretando todo el tiempo hormona de crecimiento. Tiene picos de acción, ¿no? Durante la pubertad la hormona de crecimiento se dispara y coincide justamente con el hecho de que en la pubertad, lo había puesto en las hormonas, ay, me confundí ahora. Había puesto esto en la hormona liberadora, no, otros fines, ya es acá, en la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es de secreción pulsátil porque hay momentos donde se secreta más. Hay etapas de la vida y en general momentos durante el día en los que se secreta más hormona de crecimiento. Por ejemplo, en la primera etapa del sueño de la noche es donde hay picos de hormona de crecimiento, mientras que durante el día la hormona de crecimiento no se encuentra tan elevada. Durante la pubertad la hormona de crecimiento aumenta. En la adolescencia se establece y conforme vamos llegando a la adultez, a partir de los 30 años, la hormona de crecimiento empieza a decaer. Ya. Entonces es importante tener en cuenta, este es de secreción pulsátil y la dopamina, por otro lado, es de secreción continua. ¿Por qué? Para evitar la hiperprolactinemia. Ahora sí. Ya. Entonces, habiendo visto eso, acá tengo un caso clínico en el que me gustaría que participen. Ya. Tengo un hombre de 30 años que acude a consulta por fatiga crónica, disminución de la libido y pérdida de masa muscular. En la exploración física se observa una distribución anómala de la grasa corporal y testículos de tamaño reducido. Los estudios de laboratorio revelan niveles bajos de testosterona total con niveles bajos de LH y FSH. La resonancia magnética muestra una lesión en la glándula pituitaria. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los hallazgos de este paciente? Ya nos dicen que hay niveles bajos de testosterona, es un hombre, ¿no? Niveles bajos de testosterona. Y también hay niveles bajos de las hormonas gonadotrópicas, LH y FSH. Y nos dicen que en la resonancia magnética hay una lesión en la glándula pituitaria. En la glándula pituitaria, ¿no? O sea, en la hipófisis. Ya, ¿cuál de los siguientes es la causa más probable de los hallazgos de este paciente? ¿Qué piensan ustedes? Sería la ¿Algunos deficiencia de hormona liberadora de gonadotropinas. Ya, tú dices esta, ¿no? A ver, ¿alguien más se anima a participar? ¿Kiara o Paul están de acuerdo con José? Ya. La verdad, yo también estoy de acuerdo con José. Yo también creo que es esta. Deficiencia de ACTH no tendría nada que ver, ¿no? O sea, el que el paciente tenga disminución de la libido, pérdida de masa muscular y encima se nota que hay hipogonadismo porque los testículos están reducidos, ¿no? Así que ahí me está indicando que el problema es en las hormonas encargadas del desarrollo de los caracteres sexuales, ¿no? Así que
esto descartaría. Por otro lado, la hiperprolactinemia. Algo que me olvidé de decirles, ¿no? La prolactina, cuando hay aumento de prolactina, también hay disminución de la GNRH. El aumento de prolactina disminuye la GNRH, ¿no? Así que teóricamente esto podría ser. ¿Qué es lo que hace que no pueda ser hiperprolactinemia? Que no me dan clínica de alguien que tiene hiperprolactinemia, ¿no? Como por ejemplo galactorrea o infertilidad, de repente me podrían decir. Así que no, tampoco descartaríamos hiperprolactinemia. Hipotiroidismo, nada que ver. Insuficiencia adrenal, nada que ver. Y acá lo que refuerza es la lesión en la glándula pituitaria. ¿Por qué? Porque si bien no me explican bien en qué consiste esa lesión, lo que sí me podría estar insinuando esta lesión es que hay compromiso del hipotálamo, ¿no? Y el hipotálamo es el que secreta GNRH. Así que sí, por ende, la respuesta sería la A, deficiencia de GNRH. Ahora sí, continuamos. Acá otra vez, lo que ya les mostré, igual esto, si es que a ustedes les sirve para recordar cómo funcionan los ejes, y algo de acá importante es que incluye también las hormonas de la neurohipófisis, ¿no? Que es la hormona antidiurética y la oxitocina. Pero acá una vez más vemos la GNRH, que va a estar regulada por estrógenos, progesterona, andrógeno, prolactina y la inhibina, ¿no? Cuando se elevan todos estos que están acá arriba, se inhibe completamente este eje. Cuando se eleva la T3, también si se eleva la T3, se inhibe la TRH, ¿no? Por retroalimentación negativa. Pero también, fíjense que la TRH, si se eleva, ¿qué ocasiona? Estimula la liberación de prolactina. Eso es importante tener en cuenta. El estrés va a inhibir a la dopamina y con ello va a aumentar la secreción de prolactina. Ojo, importante acá. Y por otro lado, la IGF-1 que les decía que estaba relacionada a la hormona de crecimiento, ¿no? Es un poco más de lo mismo. Solo que me pareció bastante didáctico el gráfico, entonces es importante. Ahora sí, ya vimos la fisiología, recordamos anatomía, ahora vamos a los trastornos. Los trastornos de la glándula pituitaria los podemos dividir en dos grandes grupos, relacionados al hipopituitarismo, es decir, que hay un déficit hormonal, y aquellos relacionados al hiperpituitarismo, ¿no? Que más bien hay un exceso de la función hormonal. Ahora, una de las principales causas, no es la única, pero en realidad es la más frecuente, de hiperpituitarismo son los tumores hipofisiarios. Por eso le vamos a dar importancia a los tumores hipofisiarios. ¿Ya? Comenzaremos hablando del hipopituitarismo. Tal cual su nombre lo dice, el hipopituitarismo es un trastorno endocrino en el cual hay una deficiencia de las hormonas secretadas por la glándula pituitaria, llámese ACTH, TSH, gonadotrofinas, hormona de crecimiento, prolactina. En el momento en el que cualquiera de estas hormonas cualquiera de estas hormonas se encuentra disminuida por un problema a nivel de la glándula pituitaria, nos estaremos refiriendo a un hipopituitarismo. ¿Cuáles son las causas de hipopituitarismo? Tenemos varias, pero le vamos a dar importancia a una principalmente. Por un lado, tenemos a las masas hipotalámicas, ¿no? Hemos visto anatómicamente el hipotálamo y la hipófisis están muy cerca. Si yo tengo un tumor a nivel del hipotálamo o a nivel de la hipófisis que empieza a comprimir las estructuras adyacentes, puede generarme un déficit hormonal, ¿ya? Y acá, ojo, cuando tenemos masas o tumores a nivel hipotalámico o hipofisiario, podemos hablar de masas o tumores funcionales o no funcionales, ¿no? Cuando son funcionales, quiere decir que ese tumor secreta algo.
Y cuando son no funcionales, quiere decir que el tumor no secreta nada, pero obviamente como ese tumor está ocupando un espacio en el que no debería haber nada, va a generar malestar por las estructuras que va a ir comprimiendo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a masas hipotalámicas o hipofisiarias que causan hipopituitarismo, vamos a estar hablando principalmente de las no funcionantes, ¿ya? De las no funcionantes. Y también pueden haber tumores que se encuentran sobre todo en la infancia, por ejemplo, el craniofaringioma, que por un tema de cercanía puede comprimir el hipófisis y generar un hipopituitarismo, ¿no? Ahora, cuando se comprime la hipófisis, no necesariamente va a afectar a todas las hormonas secretadas por la hipófisis, ¿ya? Va a secretar algunas más que otras, y por eso quiero que se acuerden de esto. Se dice que hay un orden de reducción de la reserva funcional por compresión. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un tumor o una masa que comprime las estructuras hipofisiarias, automáticamente no es que todas las hormonas empiezan a caer, sino que se van a ir afectando en determinado orden. ¿Y de qué depende en realidad este orden? Uno de la irrigación y lo otro es de la importancia que tiene esta hormona para la homeostasis. Entonces, la primera hormona en afectarse ante una masa a nivel de la hipófisis va a ser la hormona de crecimiento. Ya, no hemos visto esto, pero igual se los comento para que entiendan el por qué. Histológicamente hablando, las células somatotropas, que son las células que secretan hormona de crecimiento en la hipófisis, se encuentran en la periferia, ¿no? Se encuentran alrededor. Y por lo mismo que se encuentran en la periferia del órgano, en el momento en el que hay algo que comprime, al estar estas más expuestas, van a ser las primeras en perderse. Y otra razón por la cual las hormonas, la hormona de crecimiento es la principal afectada, es porque la hormona de crecimiento no tiene un mecanismo de secreción continuo, como habíamos visto que podían tener las otras, sino que les había dicho que era pulsátil, ¿no? Que tiene picos de secreción como son en la noche, y que además la hormona de crecimiento teóricamente no va a comprometer la vida del paciente si es que la pierden. O sea, no compromete significativamente como si es que se perdiera, por ejemplo, la ACTH, que de frente te manda una insuficiencia suprarrenal y es una emergencia endocrinológica. Ya. La segunda hormona en perderse es la folículo estimulante, seguida de la luteinizante, seguida de la tiroidea y seguida de la ACTH. Pero eso suelen preguntar, ¿no? ¿Cuál es la primera hormona en perderse ante una masa que comprime la hipófisis? Es la hormona de crecimiento. Ahora, otra causa de hipopituitarismo van a ser las malformaciones craniofaciales. Cualquier cosa que pueda estar obstruyendo, comprimiendo la hipófisis puede ser causa de hipopituitarismo, ¿no? Si tengo una malformación craniofacial que comprime la hipófisis, también genera hipopituitarismo. Otros trastornos inflamatorios o enfermedades de depósito, como son las enfermedades granulomatosas, también por efecto masa pueden producir hipopituitarismo. No es frecuente, pero puede ocurrir. Otra cosa importante, el tener antecedentes de radioterapia. Ustedes dirán, pero ¿por qué irradiarían la cabeza, no? En los tumores de cabeza y cuello es difícil extirpar muchas veces la masa tumoral, ¿no? Y por ende, estos pacientes son sometidos a radioterapia. Obviamente la radioterapia va a ser más dirigida, no es que expones todo el cuerpo, pero por un tema de cercanía puede comprometer la hipófisis y, bueno, afectar a las células somatotropas, tirotropas o corticotropas, ¿no? Otro es tener antecedente de trauma o cirugía a nivel craneofacial, ¿no? Craneofacial. Eso también va a ser una posible causa de hipopituitarismo. Y uno que siempre preguntan
Es hemorragia asociada a la gestación. Si bien el hipopituitarismo no es frecuente, si tuviésemos que hablar de las causas más frecuentes de hipopituitarismo, sería esta, hemorragia asociada a la gestación. Esto ha disminuido, pero aún se sigue viendo. Y me gustaría saber si ustedes se acuerdan cómo se le llama esto. Esto tiene un nombre, se le conoce como síndrome de. ¿Alguno se acuerda cómo se llama el síndrome en el que un paciente desarrolla hipopituitarismo? Bueno, en realidad una Hija, mujer. Ajá, muy bien. Síndrome de Sheehan, el famoso síndrome de Sheehan. Cuando yo sospecho de esto, si es que tengo una gestante que ha tenido una hemorragia severa luego del parto. Ahora, yo les pregunto, clínicamente, ¿qué le preguntarías a una paciente en la que sospechas que podría tener un Sheehan? ¿Qué dato es importante? Que si te da el dato, tú dices, ah, ya, esto es Sheehan. ¿Qué no pudo hacer luego de dar a luz? ¿Se acuerdan? una falta de producción de leche. Exacto, muy bien. Una paciente que ha tenido un Sheehan no te va a decir que no le pudo dar de lactar, no dio de lactar, que no le pudo dar de lactar a su bebé. Y esto en realidad es la pregunta más importante que tenemos que hacer si es que tenemos sospecha de un hipopituitarismo en una mujer, ¿no? Porque a diferencia de otras enfermedades como el hipotiroidismo o un Addison u otras enfermedades endocrinológicas en las que hay características clínicas específicas de la enfermedad que te dicen, ah, ya, sí, este tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo. En el Sheehan no hay un dato clínico clave más que el saber si es que pudo o no darle lactar a su bebé. Y justamente acá se ve lo que ocurre en un Sheehan fisiopatológicamente, ¿no? Tenemos una paciente con con una hipófisis normal. Pero ¿qué pasa en la gestación? Les dije, la hipófisis crece. Crece por un tema hormonal, ¿no? Porque las hormonas, las células que secretan las hormonas las células endocrinas van a hipertrofiarse. ¿Por qué? Porque van a secretar más hormonas de lo normal. Y este crecimiento de la hipófisis va a generar un riesgo en la paciente. ¿Por qué? Porque va a generar compresión de las estructuras vasculares de la hipófisis, ¿no? Y eso va a hacer que la paciente tienda a la isquemia a nivel hipofisiario. Entonces, muchas veces si no se hace un seguimiento adecuado o no se controla adecuadamente a la paciente y sobre eso hay comorbilidades asociadas que la predisponen a sangrar, la paciente puede hacer una hemorragia posparto severa y esa hemorragia posparto, debido a la vulnerabilidad de la hipófisis en ese momento por su crecimiento, va a generar necrosis a nivel hipofisiario, ¿no? A nivel glandular. Y la necrosis, que es la muerte celular, ¿qué va a hacer? Que haya una disminución de todas las hormonas que secreta la hipófisis. Y obviamente ese déficit hormonal no se va a ver al día siguiente, sino se ve luego de unos meses. Luego de unos meses recién se nota el déficit hormonal. El único indicio que podrías tener de que la paciente ha hecho un Sheehan es de que no le puede dar de lactar a su bebé. Ahora, clínicamente, ¿cómo yo vería a una paciente con déficit hormonal? Si el problema es un déficit de ACTH, va a tener hipotensión, baja de peso, hipoglicemia, piel pálida. Eso se los he puesto como cuadro resumen para que ustedes lo tengan en cuenta. No se preocupen por memorizarlo porque igual nos falta ver trastornos específicos de cada una de estas hormonas y ahí vamos a profundizar más en la clínica. Si tengo déficit de TSH, la paciente se va a comportar como un hipotiroidismo, ¿no? Y como es un paciente hipotiroideo, es un paciente
subido de peso, que tiene intolerancia al frío, bradicárdico, que sufre de estreñimiento, tiene la piel seca, etc. Si tiene gonadotrofinas bajas, entonces va a tener un hipogonadismo, ¿no? Y eso que implicaría, si es joven, eso se va a reflejar en la falta de desarrollo de caracteres sexuales. Independientemente de si es mujer o hombre, va a tender a la infertilidad, va a tener disminución de la libido. Si el problema es la hormona de crecimiento, no hay un déficit de hormona de crecimiento, si es un niño, baja estatura, ¿no? Problemas en el crecimiento. Pero si ya es adulto, va a ser un poco más difícil de identificar, pero sí se va a evidenciar una disminución de la desintometría ósea, cambios en la composición corporal, porque el paciente va a tender a tener más masa grasa que muscular. Y si tiene déficit de prolactina, ¿cómo se va a ver eso? Porque no va a poder producir leche posparto. No. Que esto nosotros conocemos como agalactia. Ese sería el término médico. Ya, eso en cuanto a hipopituitarismo. Ahora, hiperpituitarismo. Como les dije, una de las principales causas de hiperpituitarismo son los tumores hipofisiarios. ¿Ya? Ahora acá es todo lo contrario, ¿no? Hay una hiperproducción hormonal. Y cuando hablamos de tumores hipofisiarios, como se los dije hace un rato, vamos a hablar de tumores funcionales y no funcionales. Si son funcionales, quiere decir que secretan hormonas. Secretan hormonas. Y si no son funcionales, entonces quiere decir que solo producen efecto masa. O sea, compresión. Ahora, los tumores funcionales suelen suelen secretar hormonas en específico y en función a eso reciben su nombre, ¿no? El tumor funcional, el tumor hipofisiario funcional más frecuente es el que secreta prolactina. Y si secreta prolactina, ¿cómo lo vamos a llamar? Prolactinoma. En un 50% de los casos estamos frente a un prolactinoma. Luego del prolactinoma siguen los tumores hipofisiarios no funcionales. De ahí vamos a tener a los tumores hipofisiarios que van a secretar hormona de crecimiento. Luego vamos a tener a los que secretan ACTH. Y de ahí los tumores secretores de gonadotrofinas y de hormonas de tiroideas de TSH son mucho menos frecuentes, ¿no? Así que acá acuérdense que el prolactinoma es el tumor hipofisiario funcionante más frecuente. ¿Y qué síntomas va a presentar un paciente que tiene un posible tumor hipofisiario? Uno puede tener efectos locales, o sea, producidos por el efecto masa, que pueden ser, por ejemplo, dolor de cabeza, papiledema, defectos del campo visual por la cercanía al quiasma óptico. Y los otros van a ser efectos hormonales. ¿De qué va a depender esos efectos hormonales? De la hormona que secreta el tumor, ¿no? Si es un prolactinoma, ¿cómo vamos a ver? Usualmente los prolactinomas son, o sea, clínicamente se van a manifestar mejor en las mujeres, ¿ya? Porque en las mujeres vamos a evidenciar que tienen amenorrea y galactorrea, ¿no? Van a empezar a secretar leche, a producir leche. Y la amenorrea porque se va a ver alterado su ciclo menstrual, no van a menstruar. Ese sería un efecto hormonal de un prolactinoma, pero si estaría frente a un tumor que secreta hormona de crecimiento, pues su efecto hormonal sería, por ejemplo, típico de un paciente con acromegalia, ¿no? Que va a tender a hacer resistencia a la insulina, va a tener prognatismo, todo eso lo vamos a ver más adelante, chicos, así que no se preocupen, pero igual se los quiero mencionar. Así que los síntomas van a depender de la hormona que secreta el tumor. Ahora, ya.
yo sospecho de un tumor hipoficiario. ¿Cómo hago el diagnóstico? Me voy a basar en imágenes y en pruebas funcionales. ¿Por qué? Porque, como les digo, los tumores, si el tumor es a nivel de la hipófisis, por un lado puede ser que el tumor secrete prolactina, pero por el otro lado podría ocurrir que el mismo efecto masa del tumor esté haciendo de que hay un déficit de hormona de crecimiento, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Entonces, si es que yo estoy frente a un tumor hipoficiario, independientemente del resultado de las imágenes, es importante que yo haga una prueba funcional dinámica para ver cómo están las otras hormonas. Ya. Imágenes para ver tumores hipoficiarios, usualmente se solicita resonancia magnética. Y las pruebas funcionales van a ser para medir o dosar todas las hormonas que secreta la hipófisis, ¿no? Por un lado, el cortisol. ¿Cómo lo voy a medir? Porque yo voy a administrarle insulina. Y si yo administro insulina, ¿qué va a ocurrir con la glucosa? Va a caer. Y cuando la glucosa cae, ¿qué es lo que hace el cortisol? Aumenta. ¿Qué pasa con el cortisol? Si la glucosa cae, el cortisol aumenta, porque va a querer elevar los niveles de glucosa. Eso sería lo normal, ¿no? Pero si yo tuviese problemas o defectos de cortisol, el cortisol, por más que la glucosa caiga, el cortisol va a permanecer bajo, ¿no? Eso me indicaría que hay un problema a nivel de la hipófisis. Con la hormona de crecimiento, ¿cómo hago? Le administro insulina. Si al paciente yo le administro insulina, la glucosa va a caer nuevamente. Igualito, la hormona de crecimiento, cuando la glucosa cae, aumenta. ¿Ya? Entonces, si yo le administro insulina, el efecto esperado es que la hormona de crecimiento aumente. Pero eso no ocurriría si es que si es que tuviese un problema o un déficit de esta hormona. Perdón, si tuviera una hipersecreción de esta hormona, ¿no? Luego tenemos a las hormonas, a las gonadotróficas, a la FSH y la LH. Se le va a administrar hormona liberadora de gonadotrofinas y lo esperado es que éstas aumenten, ¿no? Igualito, con la TSH, ¿qué va a hacer? Se le administra hormona liberadora de TSH y la TSH va a aumentar. E igualito se tendrían que medir la prolactina y las hormonas tiroideas y sexuales, ¿no? Entonces, como les digo, para hacer el diagnóstico, imágenes y pruebas funcionales. Ahora con el tratamiento. ¿Qué hago? El tratamiento va a depende del exceso hormonal, ¿no? Como les digo, el más frecuente es la prolactina. Entonces, si tengo un paciente con un prolactinoma, yo le puedo dar tratamiento farmacológico. A ver, si el tumor secreta prolactina, el paciente va a tener hiperprolactinemia, ¿no? Porque hay un aumento de la prolactina. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que lo normal es que la dopamina inhiba a la secreción de prolactina? Entonces, en eso se basa el tratamiento farmacológico. Le doy un fármaco que actúe como la dopamina. Es decir, le doy un agonista de la dopamina. ¿Ya? ¿Como cuál? Como la bromocriptina y también la cabergolina. Entonces, la bromocriptina se puede dar ¿en qué casos? En aquellos pacientes que tengan un adenoma o un prolactinoma, pero de tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque yo solo voy a tratar la sintomatología, ¿no? O sea, el malestar producido por la prolactina. Nada más. Ahora, de repente el tumor es muy grande y no me da abasto con el tratamiento farmacológico. En esos casos, ya yo tendría que programar una cirugía y para eso se hace una hipofisectomía transesfenoidal, ¿no? Ese es el nombre del procedimiento. Pero básicamente consiste en extirpar el tumor, ¿no? Y en el caso de que de repente el paciente no fuese tributario a cirugía, o de repente por la localización del tumor y por el compromiso,
estructural que hay no se le puede dar, no se puede intervenir quirúrgicamente y ya se somete a radioterapia. Pero acuérdense que la radioterapia sería también un riesgo para que se vaya al otro extremo, ¿no? Que es que haga un hipopituitarismo. Y bueno, acá les puse un cuadro sobre los efectos o las manifestaciones clínicas según la hormona que se encuentra en exceso, ¿no? Si es prolactina, como el prolactinoma, se va a producir galactorrea, amenorrea, infertilidad, disfunción eréctil en hombres o disminución en la libido. Si el problema es un exceso de hormona de crecimiento, vamos a ver que el paciente se va a presentar como una acromegalia, que vamos a hablar en otras sesiones. Va a haber hiperglicemia, diabetes, hipertensión, crecimiento de manos y pies, macroglosia, una lengua grandota y prognatismo, que es como que la mandíbula, como que un poco salida. Luego, si hay exceso de ACTH, se va a comportar como un Cushing, ¿no? Que va a tener obesidad, estrías biliares, hiperpigmentación y así. La clínica va a depender de la hormona que se encuentra en exceso. Y acá les hice un apartado sobre la hiperprolactinemia, porque si bien una de las causas más frecuentes de hiperprolactinemia es la presencia de un tumor funcionante, un tumor secretor de prolactina, hay otras condiciones que pueden generar hiperprolactinemia, como el estrés. El estrés puede generar un aumento de prolactina, las convulsiones en cuadros agudos y algunos fármacos. ¿Qué fármacos? Por un lado, los estrógenos. Los estrógenos pueden generar hiperprolactinemia. ¿En qué casos? Las pacientes que consumen anticonceptivos orales, ¿no? Por eso siempre se dice que hay que tener mucho cuidado cuando se toman anticonceptivos orales porque de verdad generan un desarreglo hormonal considerable. Otro, los antipsicóticos. Los antipsicóticos, sobre todo los que son antagonistas de los receptores de dopamina, van a producir también hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque van a ocupar el espacio que la dopamina utiliza para inhibir la secreción de prolactina, ¿no? ¿Y qué antipsicótico, por ejemplo, podría generar hiperprolactinemia? El haloperidol. Todos los fármacos que actúen a nivel de los receptores de dopamina, generando un efecto antagónico, van a generar hiperprolactinemia. Por ejemplo, la metoclopramida, se utiliza como procinético, se utiliza para problemas gastrointestinales. También actúa a nivel de los receptores dopaminérgicos, por lo tanto, uno de los efectos adversos puede ser la hiperprolactinemia. Y otro es la alfa-metildopa, que la alfa-metildopa se utiliza también como antihipertensivo. Puede producir hiperprolactinemia. Otra causa de hiperprolactinemia va a ser el hipotiroidismo primario. Esto quiere decir cuando hay un aumento. Si es hipotiroidismo primario, hay una disminución, de las hormonas tiroideas, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema está a nivel de la glándula. Pero ¿qué pasa si es que hay una disminución de T3 y T4? ¿Qué pasaba con la TSH y la TRH? Aumentaban, ¿no? TRH y TSH aumentadas. Y yo les había mostrado en el eje que el aumento de TRH produce aumento de prolactina. Entonces, a veces uno no considera eso, pero un paciente con hipotiroidismo primario podría tener, por su mismo problema endocrinológico, hiperprolactinemia. ¿Y cómo se manifestaría esto? Con ciclos menstruales irregulares o con, de repente, galactorrea, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta. Y acá vemos cómo es que actúan señales tanto estimulatorias como inhibitorias en lo que respecta a la prolactina, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo primario, lo que les decía, va a estimular la secreción de prolactina. Por otro lado,
condiciones como síndrome de ovario poliquístico, la presencia de adenomas, de prolactinomas básicamente, también va a generar un aumento de la secreción de prolactina. Los estrógenos, el uso de estrógenos, o también las mismas situaciones fisiológicas, ¿no? Como en el embarazo, que hay un aumento de estrógenos, va a generar la secreción va a estimular la secreción de prolactina. Y hay otras condiciones o, ¿cómo diría? Mecanismos por las cuales la secreción de prolactina puede estimularse, que es a través de la inhibición de la dopamina, ¿no? Como con el uso de fármacos neurolépticos como el haloperidol, las fenotiacinas y agentes psicotrópicos también como los antidepresivos tricíclicos. Y ya. Entonces ya para terminar, acá les traje un caso clínico para aplicar lo aprendido, que es este, ¿no? Dice, un hombre de 45 años acude a consulta por fatiga progresiva, intolerancia al frío y aumento de peso en los últimos 6 meses. También refiere a disminución del deseo sexual y episodios de hipotensión. En el examen físico presenta piel seca, presión arterial de 90/60 y una leve palidez. Se realiza un perfil hormonal y nos dicen T3 baja, T4 baja, TSH baja, cortisol matutino bajo y ACTH bajo. Y nos dicen que en la resonancia magnética de cerebro se muestra una lesión supracelular con compresión de la hipófisis. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable de los hallazgos hormonales en esta paciente? Y nos dicen insuficiencia hipotalámica, destrucción de la glándula tiroides, aumento de la retroalimentación negativa, activación del eje hipotálamo-hipófisis por un adenoma secretor de hormona. ¿Ustedes qué creen? Tengo disminución de TSH y de ACTH, y además me dicen que tengo una lesión supracelular. José, ¿cuál de las alternativas? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, sería la alternativa A. La A, segurísimo. Se dice la A. Paul, Kiara, se animan a participar. Ya vamos a desglosarlo igual. No dicen, Podría ser también la dime la alternativa. D, sí, la D, del adenoma secretor. Ya. Tú estás entre estas dos. A ver, ya. No, aunque te dicen que es deficiencia, ¿no? No, entonces sería la... Exacto. Sí, muy bien. Sería la A. Está bien. Tú solito te diste cuenta. El problema acá es que hay déficit, ¿no? Pero el tema es que hay déficit de dos grupos, de dos ejes, por así decirlo, ¿no? Uno, el eje de las tiroideas, que sería T3 y T4, y otro, el eje del cortisol. Mm, pero, como me dicen que las hormonas precursoras, que serían la estimuladora de la tiroides y la ACTH, que sería la adrenocorticotropa, están disminuidas, eso me hace pensar que el problema no es hipofisiario, ¿no? Porque que el problema podría ser hipofisiario más bien. Eso es lo que me hace pensar, que el problema podría estar acá. Porque si estas estuviesen aumentadas, me dirían que lo que me estaría diciendo es que el problema no es hipofisiario. ¿Por qué? Porque por mecanismo de retroalimentación, si estas están bajas, lo que yo esperaría es que estas aumenten para que aumenten tanto las tiroideas como el cortisol, ¿no? Pero además de eso, me dan el dato de que hay una lesión supracelular con compresión de la hipófisis, lo que refuerza aún mi sospecha de que el problema es a nivel hipofisiario.
hipófisis. Por lo tanto, si yo veo las alternativas, dice insuficiencia hipotalámica con disminución de TRH y CRH. Podría ser, porque podría ser que ahí también se encuentren las hormonas precursoras de la TSH y la CTH podrían también estar disminuidas y por ende estas, las hipofisiarias, estar disminuidas. Luego dice destrucción de la glándula tiroides por un proceso autoinmune. Esto no podría ser porque me explicaría la disminución de T3 y T4, pero no me explicaría el déficit de cortisol. Luego dice el aumento de retroalimentación negativa por exceso de hormonas periféricas. Pero no hay un exceso de hormonas periféricas. Más bien hay un déficit de hormonas periféricas, así que no tendría sentido. Y luego nos dice activación del eje por un adenoma secretor, ¿no? Justo lo que hiciste. Si fuese secretor, habría un exceso, no un déficit. Ahora, ¿por qué podría el hipotálamo estar mal también? Sí, podría el hipotálamo estar mal. Y encima nos dicen que acá la lesión es supracelar. Si es supracelar, nos está diciendo que está por encima de la silla turca. Quiere decir que está a nivel hipotalámico y que más bien del hipotálamo es que comprime la hipófisis y la compromete, ¿no? Por efecto masa. Así que sí, la respuesta sería insuficiencia hipotalámica con disminución de TRH. Y ya chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya quedado claro, hayan entendido. No sé si tienen alguna duda. Supongo que ya, genial. Bueno, chicas, entonces les voy a pasar el link del post-test. Se los voy a pasar ahorita. A ver. Ya, chicos, les he pasado por el grupo de WhatsApp el link del post-test. Y con eso habríamos terminado lo de hoy día.